Fui una esposa y traicioné a mi marido con el padrino de nuestra boda en un apartamento secreto. Quedé embarazada del amante. La prueba de ADN me desenmascaró. Él me abandonó y perdí a mi hija, mi casa y mi vida. Me llamo Verónica Salcedo. Tengo 37 años y soy diseñadora gráfica en un estudio boutique en San Pedro Garza García. Eso es lo que dice mi perfil en LinkedIn. Lo que no dice es que llevo 18 meses viviendo en un departamento rentado de 2 recámaras en la colonia Mitras, que mi hija Isabela de 6 años me llama los miércoles y los domingos por videollamada porque esos son los únicos días que el juez me autorizó, y que el hombre que fue mi padrino de bodas, el hombre que cargó a Isabela el día de su bautizo, el hombre que Guillermo consideraba su hermano de confianza, es el padre biológico de mi hija. No voy a pedirles que me entiendan. Ni siquiera voy a intentar explicarme de una manera que suene razonable, porque lo que hice no tiene explicación razonable. Tiene causas, tiene contexto, tiene una cadena de decisiones pequeñas que se fueron acumulando hasta que un día desperté en medio de una vida que yo misma había destruido. Pero explicación, en el sentido de algo que justifique el daño que causé, no existe. Lo que sí les voy a dar es la verdad. Completa. Sin omisiones y sin maquillaje. Porque si algo aprendí en estos 18 meses de terapia obligatoria, de audiencias en el juzgado familiar, de noches mirando el techo de un departamento que huele a pintura nueva y a soledad, es que el silencio ya no me sirve de nada. Ya destruí todo lo que tenía que destruir. Si te gustan las historias de traición, karma y consecuencias reales, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Ahora sí, déjame contarte todo. Guillermo Salcedo tiene 42 años y es contador público en una firma mediana en San Pedro Garza García. Es el tipo de hombre que llega temprano a todos lados. Que revisa 2 veces antes de firmar cualquier cosa. Que cuando dice que va a hacer algo, lo hace. No con aspavientos, no con anuncios. Lo hace y ya. Nos conocimos hace 13 años en una reunión de amigos comunes en la Colonia del Valle, cuando los dos teníamos menos de 30 años y el mundo todavía parecía amplio y lleno de posibilidades. Él me ofreció llevarme a casa porque yo vivía de camino y porque estaba lloviendo. Nada más. Sin intención de impresionarme, sin línea de apertura preparada. Solo ese gesto práctico, sin adorno, que resultó ser exactamente el tipo de hombre que era en todos los sentidos. Nos casamos 4 años después. Vivíamos en una casa en la Colonia Valle Oriente, no enorme, pero nuestra, con jardín pequeño en la parte de atrás donde Guillermo plantó un árbol de limón el primer año porque, según él, toda casa necesita algo vivo que crezca junto a ella. Isabela nació 6 años después de la boda. Fue un embarazo tranquilo, un parto sin complicaciones, y cuando la pusieron en mis brazos por primera vez, miré a Guillermo al otro lado de la cama y vi en su cara algo que nunca había visto antes. Un hombre completamente rendido. Sin reservas. Sin condiciones. Solo ese amor enorme, desbordado, que los padres sienten y que yo, durante mucho tiempo, confundí con algo que podía darse por garantizado. Martín Pedraza tiene 45 años y es abogado corporativo. Socio fundador del despacho Pedraza y Asociados, que lleva más de 15 años siendo uno de los más respetados en materia mercantil en Nuevo León. Alto, de hablar pausado, con esa seguridad particular de los hombres que nunca han necesitado alzar la voz para ser escuchados. Lleva casado 22 años con Cristina, hija de una familia de empresarios de Monterrey, y tienen 3 hijos adultos. Era el abogado de la firma donde Guillermo trabajaba. Era el padrino de bautizo de Isabela. Era, durante años, el hombre que llegaba a nuestras cenas de viernes con una botella de vino caro y se quedaba hasta las 11 contando anécdotas de casos viejos mientras Guillermo y él discutían de fútbol y yo recogía los platos en la cocina. Era, en todos los sentidos posibles de esa palabra, intocable. Y yo lo toqué de todas formas. Lo que vino después fue exactamente lo que me merecía. Y esta es la historia de cómo llegué hasta ahí. Todo comenzó, si es que estas cosas tienen un principio claro, hace 4 años. Isabela tenía 2 años y yo llevaba 6 meses de regreso en el estudio después del permiso de maternidad. El ritmo de vida había cambiado de una forma que nadie te prepara para entender del todo. Ya no éramos solo Guillermo y yo, con nuestros tiempos y nuestros planes. Éramos papás. Y ser papás, para nosotros, significó algo que tardé demasiado en nombrar correctamente. Que Guillermo se convirtió en un padre extraordinario, y que yo, al lado de esa entrega tan completa y tan visible, empecé a sentirme invisible. No me malinterpreten. Guillermo no me descuidó de manera obvia. No llegaba tarde, no me ignoraba, no había gritos ni indiferencia brutal. Era algo más difícil de señalar.
que cuando Isabela estaba en la habitación, todo lo demás desaparecía para él, que las conversaciones en la cena derivaban hacia la niña, que el fin de semana se organizaba en función de ella, que cuando yo hablaba de algo del trabajo, Guillermo escuchaba con esa mitad de atención que tienen los hombres cuando están físicamente presentes pero mentalmente en otro lugar. Sé que suena mezquino. Lo sé ahora con una claridad que me resulta dolorosa. Una mujer adulta, con un marido bueno, con una hija sana, con trabajo y casa propia, sintiéndose sola porque su esposo amaba demasiado a su hija. La ridiculez de ese argumento me aplasta cada vez que lo pienso. Pero en ese momento, en el interior de esa vida que desde afuera parecía perfecta, yo sentía que había algo que faltaba. Y en lugar de nombrarlo, en lugar de hablarlo, en lugar de hacer cualquiera de las cosas adultas y honradas que debía haber hecho, lo dejé fermentar. La colonia Valle Oriente tiene algo particular al atardecer. El olor de las jacarandas en primavera llega hasta la calle principal y mezcla con el polvo de las tardes de marzo de una manera que siempre me pareció casi irreal. Me acuerdo de ese olor la tarde que Martín llegó a cenar solo, porque Cristina estaba en Monterrey con su familia, y porque Guillermo lo había invitado sin pensarlo 2 veces, como hacía siempre. Era un martes. Guillermo había bañado a Isabela temprano y la había acostado a las 8:30. Yo había preparado un pollo al limón con arroz y ensalada, nada elaborado, la cena de entresemana de siempre. Y los 3 nos sentamos a la mesa con un vino que Martín había traído de una cava en el centro de Monterrey. Guillermo recibió una llamada de un cliente a las 9:30 y se disculpó para atenderla en su estudio. Tardó 40 minutos. Y en esos 40 minutos, Martín y yo nos quedamos solos en la mesa con las copas y el resto del vino, y hablamos. Realmente hablamos. No de Isabela, no del trabajo de Guillermo, no de los pendientes de la semana. Hablamos de mí. De mis proyectos en el estudio. De lo que me gustaba diseñar. De un viaje que yo había querido hacer a Oaxaca y nunca había podido coordinar. Martín preguntaba con esa atención particular suya, mirándome a los ojos de una manera que no era agresiva ni obvia, pero que tampoco era la mirada distraída con la que Guillermo me escuchaba desde hacía meses. Cuando Guillermo volvió, la conversación cambió de tema de manera natural. Pero algo en el cuarto había cambiado también, de una manera tan sutil que yo misma tardé días en reconocerla. Martín se fue a las 11. Nos dio un beso en la mejilla a cada uno en la puerta, como siempre. Y mientras cerraba la llave del gas en la cocina antes de ir a dormir, yo pensé, por primera vez en años, que alguien me había visto. No a la mamá de Isabela. No a la esposa de Guillermo. A mí. Eso fue suficiente para que la semilla quedara plantada. Pero él todavía no sabía nada. Ninguno de los dos sabía lo que esa semilla iba a costar. Durante los 3 meses siguientes viví en esa zona gris que las personas que han estado en una situación similar reconocerán de inmediato. La zona donde todavía no has hecho nada, pero ya sabes que algo está cambiando. Las cenas de viernes siguieron su ritmo normal. Cristina volvió a acompañar a Martín la mayoría de las veces, y yo me comportaba exactamente como siempre. Recogía los platos, pedía la opinión de Guillermo sobre algún proyecto, acomodaba a Isabela cuando se despertaba llorando a mitad de la noche. Todo igual. Todo exactamente igual por fuera. Por dentro, empecé a arreglarme diferente para las cenas de viernes. Era algo pequeño. Ridículo casi. Me ponía el vestido azul que Guillermo alguna vez había dicho que me quedaba bien pero que yo había guardado porque no encontraba ocasión. Me soltaba el cabello en lugar de recogérmelo. Ponía un poco más de atención al rímel. No era para Martín, me decía. Era para mí. Para sentirme yo misma, para recordarme que seguía siendo una mujer con presencia propia más allá del delantal y los cuentos de Isabela. Era mentira, por supuesto. Pero en ese momento, la mentira me resultaba muy cómoda. El primer mensaje llegó un jueves por la mañana. Era de Martín, al número de trabajo que él tenía porque alguna vez nos había mandado a ambos información de un trámite notarial relacionado con la compra de la casa. El mensaje era simple, casi burocrático. Un artículo de diseño tipográfico que había visto y que pensó podría interesarme dado lo que habíamos conversado el martes anterior en la cena. Nada más. Una referencia profesional, el tipo de cosa que cualquiera manda sin segunda intención. Lo leí 4 veces. Le respondí a los 20 minutos con un comentario sobre el artículo. Él respondió. Yo respondí. Para cuando me di cuenta, llevábamos 1 hora intercambiando mensajes sobre diseño, sobre una exposición que había en el marco, sobre un libro de arquitectura que él había leído hacía años y que tenía que ver, tangencialmente, con lo que yo hacía. Era inocente. Era completamente inocente. Y yo sabía,
En algún lugar donde la honestidad todavía vivía dentro de mí, que no era inocente en lo más mínimo. Esa noche Guillermo llegó del trabajo, se cambió de ropa, fue directo al cuarto de Isabela a leerle el cuento de siempre, y cuando salió media hora después, yo estaba viendo televisión en la sala. Me preguntó si había comido. Le dije que sí. Se sentó a mi lado. A los 10 minutos se quedó dormido con el control remoto en la mano. Y yo pensé, nadie me ve. Nadie me pregunta cómo estoy. Nadie me manda artículos sobre las cosas que me importan. Lo que nunca imaginé es que esa narrativa que me construí en la cabeza iba a convertirse en la justificación de todo lo que hice después. Los mensajes con Martín se volvieron diarios a lo largo de las siguientes semanas. Siempre bajo el pretexto de algún tema profesional o cultural, siempre con esa capa de distancia intelectual que nos permitía a los dos fingir que era solo conversación. Pero los mensajes se enviaban cada vez más tarde en la noche, cuando Guillermo ya dormía. Las respuestas llegaban más rápido. Los temas se volvieron más personales. Martín me contó que su matrimonio con Cristina era funcional pero frío, que llevaban años durmiendo en cuartos separados, que habían construido una vida respetable para sus hijos y para su imagen pública pero que por dentro era una sociedad administrada con cortesía. Yo le conté que me sentía invisible, que el amor de Guillermo era real pero que de alguna manera yo había quedado fuera de su radio principal, que extrañaba sentirme vista. Éramos dos personas insatisfechas construyendo un puente de palabras en la oscuridad, convencidas de que hablar no era cruzarlo. Un día de octubre, Martín me mandó un mensaje a las 11 de la noche. Mañana tengo una reunión cancelada. ¿Puedes salir a tomar un café? Tardé 2 minutos en responder. Debí haber tardado 2 segundos en escribir. No. Pero escribí. A las 12, en el café Tiziano del centro. Y fue exactamente ahí donde todo empezó a derrumbarse. El café en el Tiziano duró 2 horas. Llegué con el vestido azul otra vez. Martín llegó 10 minutos antes que yo y ya tenía pedidos 2 americanos en la mesa de la esquina, la más retirada del ventanal. Hablamos de todo y de nada, con esa facilidad fluida de 2 personas que llevan semanas entrenando para este momento sin llamarlo por su nombre. Cuando salimos a la calle y él puso su mano en la parte baja de mi espalda para guiarme hacia la salida, no me aparté. Eso fue todo lo que ocurrió ese día. Solo eso. Pero en el taxi de regreso al estudio, con el perfume de Martín todavía en el aire a mi alrededor, supe que el límite había sido cruzado. No físicamente todavía, pero cruzado. Guillermo me mandó un mensaje a la 1:15 para preguntarme si quería que recogiera a Isabela del kinder. Le respondí que sí, con un corazón. Guardé el teléfono en la bolsa y me senté frente a mi computadora a terminar un proyecto de identidad corporativa que tenía para entregar al día siguiente. Pero él todavía no sabía nada. Y yo ya había decidido, sin decírmelo a mí misma todavía, que no iba a detenerme. El primer encuentro físico ocurrió 6 semanas después del café, en un departamento que Martín mantenía en la colonia Obispado, un espacio pequeño y discreto que, según me dijo, usaba cuando tenía reuniones tardías en Monterrey y no quería manejar de regreso. Lo dijo con la misma naturalidad con que habría mencionado una tarjeta de crédito empresarial. Y yo lo escuché con la misma normalidad con que alguien acepta un detalle logístico sin ahondar demasiado en lo que implica. Era un miércoles por la tarde. Guillermo estaba en una revisión de auditoría que duraría hasta las 7. Isabela estaba en casa de mi mamá, como todos los miércoles. Tenía 4 horas. El departamento olía a madera y a algo cítrico que no supe identificar. Las cortinas eran de lino beige y la luz de las 4 de la tarde las atravesaba de una manera que lo hacía todo parecer más suave de lo que era. Me acuerdo de los detalles físicos del lugar con una precisión que todavía me avergüenza. La textura del sillón gris junto a la ventana, el ruido sordo del tráfico de Obispado 3 pisos más abajo, el peso de la llave que Martín había puesto en mi mano 2 días antes como si fuera la cosa más normal del mundo. Sus manos en mis hombros me quemaban. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que Guillermo estaría en esa auditoría pensando en sus números y en volver a tiempo para leerle el cuento a Isabela. Lo supe mientras me entregaba a Martín en ese departamento de Obispado. Me odié mientras lo hacía. Y volví a hacerlo 3 semanas después. La culpa llegó esa misma noche, en el trayecto de regreso a Valle Oriente, con el auto en el tráfico de las 6 de la tarde en Constitución. Llegó como un ruido sordo detrás del esternón, algo entre náusea y vergüenza, que yo intenté silenciar con la música del radio y con la lista mental de lo que tenía que preparar para la cena. Guillermo ya estaba en casa cuando llegué. Isabela corría hacia mí desde el pasillo con los brazos abiertos y su pijama de flores. La levanté y la abracé más fuerte que cualquier otro día. Guillermo me miró desde la cocina,
donde estaba calentando algo, y sonrió. ¿Cómo estuvo el día? Preguntó. Bien, dije. Muy bien. Y esa fue la respuesta más sucia que he dado en mi vida. Los encuentros en el departamento de obispado se repitieron durante 11 meses. La dinámica se instaló con una facilidad que me aterra recordar. Los miércoles de Isabela en casa de mi mamá se convirtieron en los miércoles de Martín. Guillermo nunca preguntó nada porque yo nunca di razón para preguntar. Llegaba a tiempo, preparaba la cena, ponía atención en las noches. Aprendí a compartimentar con una eficiencia que me resulta ahora perturbadora. El estudio, la casa, el kinder de Isabela, las cenas de viernes con Martín presente como si nada, todo funcionaba en sus carriles separados, sin que ninguno tocara al otro. Lo que nunca imaginé es que los carriles tenían un punto de convergencia que yo no había visto. Isabela cumplió 3 años en noviembre de ese año. Hubo una fiesta pequeña en casa, familia y amigos cercanos, el jardín con el árbol de limón decorado con listones de colores, un pastel de fresa que encargué en una pastelería de San Pedro. Martín y Cristina llegaron con un regalo envuelto en papel azul marino y una tarjeta con el nombre de Isabela escrito a mano. Martín cargó a la niña para la foto con los padrinos. Isabela le agarró la corbata y se rió. Todos se rieron. Yo tomé la foto desde el otro lado del jardín y sentí, por primera vez desde que todo había comenzado, algo que no era culpa ni euforia. Era miedo. Un miedo frío y específico que no supe nombrar ese día, pero que ahora reconozco perfectamente. El miedo de alguien que empieza a entender que lo que construyó no es una aventura discreta. Es una catástrofe con cuenta regresiva. Lo que vino después fue peor de lo que cualquiera podría imaginar. El embarazo no fue planeado. Eso es lo primero que necesito decir, aunque sé que no cambia nada. Ocurrió en el mes de febrero, un miércoles como todos los miércoles, y cuando la prueba de embarazo marcó positivo 3 semanas después, lo primero que hice no fue llamar a Guillermo. Lo primero que hice fue calcular fechas. Y las fechas no cerraban bien. Guillermo y yo seguíamos teniendo una vida íntima normal. No apasionada, no frecuente, pero normal. El problema era que en las semanas más probables, según la fecha de mi último periodo y el cálculo básico que hice en el baño del estudio con el celular en la mano, yo había estado en obispado 2 veces y en casa de Guillermo una vez. Las probabilidades no eran buenas. Pero tampoco eran imposibles. Y en ese estado de terror calculado que me tenía paralizada frente al espejo del baño del trabajo, decidí hacer lo único que podía hacer. Asumir que era de Guillermo. No porque tuviera certeza, sino porque la alternativa era imposible de sostener. Le dije a Guillermo esa misma noche. Él cerró la laptop, me miró fijo un momento, y luego se paró de la silla, rodeó la mesa y me abrazó. Solo eso. Un abrazo largo, silencioso, con la mano en mi nuca. Cuando se apartó tenía los ojos húmedos. Vamos a necesitar cuarto más grande para Isabela, dijo. Me partió en 2. Le di las gracias a Martín de manera discreta. Le dije que el embarazo complicaba todo y que necesitaba terminar. Él aceptó con la misma calma con que aceptaba todo. Un mensaje breve. Una línea sobre que entendía. Un cuídate. Nada más. El departamento de obispado quedó atrás. Pero él todavía no sabía nada de lo que venía. Ninguno de los dos lo sabía. El embarazo transcurrió sin complicaciones. Nació una niña. Le pusimos Renata. Guillermo la recibió con el mismo amor desbordado con que había recibido a Isabela. La primera noche en el hospital, con Renata en sus brazos y Isabela dormida en el sillón de visitas a su lado, Guillermo me miró y me dijo que era el hombre más afortunado del mundo. Yo sonreí y cerré los ojos. Lo que nunca imaginé es que Guillermo, ese hombre metódico que revisaba 2 veces antes de firmar cualquier cosa, ya había empezado a revisar también otras cosas. Cosas que yo no había visto venir. Renata tenía 4 meses cuando Guillermo me dijo, una noche de jueves después de cenar, que necesitaba hablar conmigo de algo. No había señal de alarma en su voz. Era el mismo tono de siempre. Pausado. Directo. Sin ornamento. Me dijo que se había sentado a revisar las finanzas del mes y que había un cargo en la cuenta compartida que no reconocía. Un laboratorio de genética. Fecha, 2 semanas atrás. Me quedé helada. Él me miró sin apartar los ojos. Lo pagué yo, dijo. Lo puse en la cuenta compartida porque no tenía efectivo ese día. Quería que lo supieras. Eso fue todo. No explicó qué era el estudio. No dijo para qué lo había pedido. Solo me informó que había un cargo y que él lo había hecho. Con la misma naturalidad con que me habría dicho que había pagado el predial. Me fui a dormir sin decir nada.
Y esa noche, acostada en la oscuridad con Renata en la cuna a 3 metros de distancia, entendí lo que había ocurrido. Guillermo no me había preguntado nada. No había confrontado nada. Había actuado. Y yo, que había pasado meses convencida de que era la única en esta historia con un plan, comprendí de golpe que Guillermo llevaba semanas con uno propio. Lo que vino después fue peor de lo que cualquiera podría imaginar. El resultado llegó un martes en la mañana. Yo estaba en el estudio, en una reunión con un cliente para revisar unos logotipos, cuando Guillermo me mandó un mensaje. Solo decía: cuando llegues a casa necesito que hablemos. Ningún emoji. Ninguna palabra extra. Terminé la reunión de cualquier manera. No recuerdo lo que dije. No recuerdo si el cliente quedó satisfecho. Manejé de regreso a Valle Oriente con las manos apretadas en el volante y la radio apagada, en el silencio absoluto de alguien que va camino a una sentencia que ya no puede detener. Guillermo estaba sentado en la sala cuando llegué. Isabela estaba en casa de mi mamá. Renata dormía en la cuna del cuarto. Era la 1:30 de la tarde y la luz entraba horizontal por la ventana del jardín, dándole a todo una claridad despiadada, sin sombras donde esconderse. Había una carpeta cerrada sobre la mesa de centro. «Siéntate», dijo. Me senté. Él no abrió la carpeta de inmediato. Se quedó mirándola un momento, con las manos juntas entre las rodillas, y luego levantó los ojos hacia mí. «Hace 8 semanas pedí una prueba de ADN», dijo. «Muestras de Renata y mías. Las entregué en el Laboratorio Genética del Norte, aquí en San Pedro. El resultado llegó esta mañana». Hizo una pausa. No larga. Solo lo suficiente para que el silencio pesara. «No soy el padre biológico de Renata». No grité. No lloré. No hice ninguna de las cosas que las personas hacen en las películas cuando reciben algo así. Me quedé completamente quieta, con las manos en las rodillas, mirando la carpeta sobre la mesa como si pudiera abrirse sola y decirme algo diferente. «Guillermo», empecé. «No», dijo. «Tranquilo. Sin brutalidad. Solo firme». «Todavía no». Abrió la carpeta. Sacó 2 hojas impresas, bien ordenadas, y las puso frente a mí sobre la mesa. Eran el reporte del laboratorio. Una columna con los marcadores genéticos de Renata, otra con los suyos. Al final, la conclusión en negritas. Probabilidad de paternidad biológica, 0,00%. «Lo que necesito que me digas», continuó Guillermo, sin alzar la voz, «es quién es el padre». El cuarto se cerró a mi alrededor. El árbol de limón en el jardín estaba inmóvil. Renata dormía a 3 metros, sin saber nada. E Isabela estaba en casa de mi mamá, jugando con sus muñecas, sin saber tampoco. Y yo pensé en Martín. En su nombre. En lo que significaba decirlo. «Guillermo, por favor», dije. La voz me salió pequeña, irreconocible. «Necesito que entiendas que... No te estoy pidiendo que me expliques», interrumpió, con la misma calma. «Te estoy pidiendo que me digas un nombre». Lo miré a los ojos. Eran los mismos ojos de siempre. Café oscuro, directos, sin adorno. Los ojos del hombre que me había ofrecido llevarme a casa porque estaba lloviendo, 13 años atrás. «Martín», dije. El silencio que siguió fue de un tipo que no había experimentado antes. No fue el silencio de una pausa. Fue el silencio de algo que se cierra para siempre. Guillermo no se movió durante varios segundos. Tenía los ojos fijos en algún punto detrás de mí, en la pared o en alguna cosa que yo no podía ver. Sus manos, que habían estado quietas sobre las rodillas, se apretaron lentamente hasta convertirse en puños. No para golpear, solo para contener algo que, de no contenerse, habría sido demasiado. «Martín Pedraza», dijo. No como una pregunta. «Sí». Se paró de la silla. Fue a la ventana. Estuvo ahí de espaldas a mí durante casi 1 minuto, mirando el jardín, el árbol de limón que él mismo había plantado el primer año. Y cuando se dio la vuelta, su cara era la cara de alguien que ha terminado de profesar algo enorme y ha pasado al lado donde solo quedan las decisiones. «Voy a pedirte que te vayas esta noche», dijo. «Con lo que necesites para unos días. Mañana hablaré con un abogado. Puedes quedarte con tu mamá mientras se resuelve lo legal». No hubo escena. No hubo llanto de su parte. No hubo gritos ni platos rotos ni ninguna de las explosiones que yo habría entendido, que yo me habría merecido. Solo esa calma terrible de un hombre que ha decidido y que ya no tiene nada más que decirte. Lo que vino después fue peor de lo que cualquiera podría imaginar. Llamé a Martín esa misma noche,
desde el auto estacionado frente a la casa de mi mamá con las 2 maletas en el asiento trasero. Renata estaba en la silla de bebé, dormida, sin entender nada. Marqué el número y él contestó al tercer timbre. Le dije lo que había pasado. Le dije que Guillermo sabía. Le dije que el resultado del ADN lo señalaba a él. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Luego, Verónica, no sé de qué me estás hablando. Me quedé sin palabras. Ese resultado puede estar equivocado, continuó, con esa voz pausada de abogado que yo había confundido tantas veces con calidez. Los laboratorios cometen errores. Y aunque no fuera un error, no tengo manera de verificar nada sin una orden judicial. Martín, dije. Eres el padre de Renata. Lo que yo sea o no sea es algo que un juzgado va a tener que determinar, respondió. Y mientras eso no ocurra, te pido que no uses mi nombre en ninguna comunicación. Ni verbal ni escrita. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entendí perfectamente. Me estaba diciendo que tenía abogados. Que tenía recursos. Que tenía una reputación que proteger y 20 años de práctica legal para hacerlo. Y que yo, en esta ecuación, era el problema que había que administrar, no la persona a quien debía algo. Colgué. Me quedé en el auto durante 40 minutos mirando el parabrisas. Renata se despertó una vez, lloró un poco, volvió a dormirse. Afuera, la calle de la colonia donde creció mi mamá estaba tranquila, con los faroles encendidos y los perros de los vecinos moviéndose detrás de las bardas. Hoy entiendo que ese momento en el auto fue el momento en que terminó todo lo que yo creía que era mi vida. No el momento de la sala con Guillermo. No el de la carpeta sobre la mesa. Fue ese momento en el auto, con el teléfono en la mano y la voz de Martín todavía en el oído, cuando me cayó el 20 de que lo había perdido todo. El marido. La casa. La imagen. El hombre con quien pensaba que había construido algo, aunque fuera una mentira. Todo. Y lo que vino después fue exactamente lo que merecía. Lo que siguió durante los meses posteriores fue una especie de derrumbe administrativo. Eso es la única manera en que sé describirlo. No fue dramático desde fuera. Desde fuera era solo una serie de citas con abogados, de audiencias en el juzgado familiar, de documentos firmados y acuerdos negociados. Pero por dentro, cada trámite era una capa más de lo que había sido mi vida desprendiéndose y cayendo al piso. El abogado de Guillermo era bueno. Sistemático. Presentó el resultado del ADN como prueba central, documentó los gastos del hogar y la contribución de Guillermo a la crianza de las niñas, y argumentó que el engaño había sido sostenido y deliberado. Mi abogada, que me costó el préstamo que le pedí a mi hermana, hizo lo que pudo. Pero lo que pudo no fue suficiente. La custodia de Isabela quedó con Guillermo. Régimen de visitas para mí, miércoles y domingos, con supervisión los primeros 6 meses mientras se evaluaba el entorno. La custodia de Renata fue el punto más complicado. Jurídicamente, Guillermo no estaba obligado a nada respecto a ella. El ADN lo había eximido de cualquier vínculo legal con la niña. Pero Guillermo, ese hombre al que yo había engañado durante meses, ese hombre que había plantado un árbol de limón en el jardín porque toda casa necesita algo vivo que crezca, pidió custodia compartida de Renata de todas formas. Su argumento ante el juez fue simple. Él había estado presente desde el primer día. La niña no tenía por qué pagar las consecuencias de lo que otros habían hecho. El juez consideró el argumento. Al final, Renata quedó conmigo de manera principal, con visitas regulares de Guillermo, que quiso a esa niña incluso sabiendo que no era suya. El hombre al que yo había traicionado de la manera más profunda posible me extendió, sin pedirme nada a cambio, la única línea de flotación que tuve en todo ese proceso. No supe agradecerlo. No supe ni siquiera mirarlo a los ojos en la audiencia final. Martín, mientras tanto, actuó exactamente como había anticipado esa noche en el auto. Su despacho emitió un comunicado interno breve, del tipo que circula por los pasillos sin quedar registrado en ningún papel oficial, desacreditando cualquier versión malintencionada que pudiera circular sobre su nombre. En los círculos legales y empresariales de San Pedro, la narrativa que se instaló fue la de una mujer inestable que había inventado una historia para complicarle la vida a un hombre respetable. Sin una orden judicial que lo obligara a someterse a una prueba, Martín estaba técnicamente blindado. Y él lo sabía desde el principio. Cristina, su esposa, apareció una sola vez en todo el proceso. Fue un martes por la mañana, en el estacionamiento del juzgado familiar, cuando yo llegaba a una audiencia y ella salía de otro trámite. Nos vimos de frente, a 10 metros de distancia. Ella se detuvo un momento, me miró con una expresión que no era ira sino algo peor.
una especie de cansancio resignado, como el de alguien que lleva años sabiendo algo y ya no tiene energía para sorprenderse, y luego se dio la vuelta y se fue. No me dijo nada. No necesitó hacerlo. En la colonia Valle Oriente, la historia circuló de la manera en que circulan estas cosas en los lugares donde todo el mundo se conoce. En voz baja, con datos incompletos que sin embargo apuntan todos en la misma dirección. Las vecinas que me saludaban en el súper empezaron a no saludarme. Las mamás del kinder de Isabela, con quienes yo había compartido tardes de café durante 2 años, dejaron de incluirme en el grupo de WhatsApp. La señora Amparo, que vivía en la esquina y que me había regalado un ramo de flores cuando nació Renata, cruzaba la calle cuando me veía venir. No hubo una confrontación pública. No hubo nadie que me dijera nada en la cara. Solo esa forma silenciosa y sistemática de exclusión que es, de muchas maneras, más devastadora que el escándalo abierto. Porque el escándalo termina. El silencio se instala. Lo que nunca me perdonaré es no haber pensado en Isabela. En lo que significaría para ella crecer sabiendo lo que su mamá había hecho. En lo que significaría para ella ver a su papá reconstruirse mientras su mamá se hundía. Isabela tenía 6 años cuando todo salió a la luz. Demasiado pequeña para entender los detalles, pero perfectamente capaz de entender el estado emocional de los adultos a su alrededor. En las primeras semanas de régimen de visitas, cuando yo la recogía los miércoles y los domingos, ella llegaba callada. No huraña, no agresiva. Solo callada. Me daba la mano pero no corría hacia mí como antes. Dibujaba en el cuaderno que yo le ponía sobre la mesa sin pedirme que mirara lo que estaba haciendo. Un domingo, mientras comíamos quesadillas en la mesa de la cocina del departamento de Mitras, me preguntó: «Mamá, ¿por qué ya no vivimos con papá?». La pregunta cayó sobre la mesa como una piedra sobre vidrio. Le dije lo que mi abogada y la psicóloga del juzgado habían sugerido, que a veces los papás y las mamás deciden vivir en casas separadas, y que eso no significaba que ella fuera menos amada por ninguno de los dos. Ella me miró un momento, con esa seriedad de los niños que están profesando algo que los adultos creen que están ocultando, y dijo: «Papá dice que tú estás pasando un momento difícil». No me echó la culpa. No repitió nada que hubiera escuchado. Solo me transmitió lo que Guillermo le había dicho. Y lo que Guillermo le había dicho era eso, que su mamá estaba pasando un momento difícil. Me fui al baño a llorar para que ella no me viera. Hoy entiendo que ese fue, quizás, el acto más generoso de todo lo que Guillermo hizo durante ese periodo. Proteger la imagen que Isabela tenía de su mamá, incluso cuando yo no lo merecía. Incluso cuando él tenía todo el derecho del mundo a dejar que la niña supiera exactamente lo que yo había hecho. Lo que vino después fue la reconstrucción de Guillermo, que yo observé desde la distancia con una mezcla de alivio y de dolor que todavía no sé cómo nombrar correctamente. 6 meses después de que yo me fui de la casa de Valle Oriente, Guillermo contrató a una persona para que renovara el jardín. Lo supe porque Isabela me lo contó en una de las visitas, que papá había puesto plantas nuevas, que el árbol de limón ya tenía limones de verdad, que había una mesa y 2 sillas afuera para cuando hacía frío en las tardes. Pequeños detalles de una vida que seguía creciendo sin mí. A los 8 meses, Isabela mencionó a una mujer. No de manera dramática. Solo de pasada, mientras contaba lo que habían hecho el fin de semana. Que habían ido al parque con papá y con una señora que se llamaba Renata también. Qué chistoso. Mamá, que se llama igual que mi hermana. Lo dijo con esa inocencia de niña que no ha aprendido todavía que hay información que duele. Me cayó el 20 de todo lo que eso significaba. Guillermo estaba rehaciendo su vida. Despacio, sin anuncios, con la misma discreción con que hacía todo. Estaba plantando cosas nuevas en el jardín y saliendo al parque los domingos y conociendo a alguien. Y yo estaba en el departamento de Mitras con Renata, con las plantas del balcón y el olor a pintura nueva y el sonido del tráfico de la avenida, tratando de reconstruir algo con los pedazos de una vida que yo misma había hecho añicos. Martín nunca volvió a comunicarse directamente conmigo. Supe, meses después, por una conocida en común que trabaja en el sector legal, que Cristina había iniciado trámites de divorcio de manera privada, sin escándalo, con acuerdos patrimoniales que tomaron casi 1 año en resolverse. Martín siguió en su despacho. Siguió atendiendo clientes. Siguió siendo el abogado respetable de San Pedro Garza García que todos conocían, con el cabello ligeramente más gris y una discreción todavía más cuidada que antes. Nunca fue señalado públicamente. Nunca tuvo que someterse a ninguna prueba. La historia oficial, en su mundo, era que no había pasado nada que pudiera probarse. El karma de Martín fue de otro tipo, y llegó de un ángulo que yo no había previsto. Renata tendrá 3 años en noviembre. Es una niña de carácter fuerte,
con los ojos oscuros y la forma de caminar segura de alguien que no ha aprendido todavía a dudar de sí mismo. A veces, cuando está concentrada en algo, armando un rompecabezas, mirando un libro de imágenes, veo en su perfil algo que reconozco y que me revuelve el estómago. No porque lo odie, sino porque me recuerda lo que hice y a quién involucré sin su consentimiento. Renata va a crecer. Va a tener preguntas. Y cuando las tenga, yo voy a tener que ser honesta con ella de una manera que todavía no sé cómo hacer, pero que sé que es lo único que le debo. No le voy a poder dar un padre presente. No le voy a poder dar la familia que merecía. Pero sí le voy a poder dar la verdad cuando sea lo suficientemente grande para sostenerla. Isabela cumplirá 7 años el próximo mes. Va a la escuela, tiene amigas, participa en una clase de natación que Guillermo le inscribió este semestre. En las videollamadas de los miércoles me cuenta de sus clases, de una compañera que se llama Dani y con quien juega en el recreo, de que ya puede nadar 3 largos de la alberca sin detenerse. Me habla con la naturalidad de una niña que ha encontrado su equilibrio en una vida que no es la que debería haber tenido. Hace 3 semanas, al final de una videollamada, me dijo: «Mamá, ¿cuándo vas a venir tú al parque con nosotros?» Le dije que pronto. Que íbamos a organizar algo. No sé si es verdad. No sé si Guillermo lo va a permitir o si la dinámica de las cosas lo hace posible. Pero Isabela lo preguntó sin rencor, sin estrategia, con la fe simple de una niña de 6 años que todavía cree que las cosas se pueden arreglar. Yo no tengo esa fe. Pero tampoco la quiero destruir. Lo que nunca me perdonaré es haber puesto a esa niña en el centro de una catástrofe que yo fabriqué. Haber traído a Renata a un mundo donde la pregunta de quién es su padre va a perseguirla de maneras que todavía no puedo predecir. Haber destruido la confianza de un hombre que me la había dado sin condiciones. Haber pensado, durante meses, que podía administrar una doble vida sin que nadie pagara el precio. Porque alguien siempre paga el precio. Casi nunca es quien debería pagarlo. Merezco exactamente lo que me pasó. Eso no lo digo como una pose de arrepentimiento para que se escuche mejor. Lo digo porque es la única conclusión honesta a la que he llegado después de 18 meses. Tomé decisiones. Tuve oportunidades de detenerme. En el Café Tiziano. En el estacionamiento del juzgado de obispado. En la noche que Guillermo me dijo que iba a ser el hombre más afortunado del mundo. Y no me detuve. Elegí seguir. Y el daño que causé es exactamente proporcional a esas elecciones. Guillermo reconstruyó su vida. Lo hace despacio y bien, de la misma manera en que hace todo. El árbol de limón del jardín ya tiene frutos. Isabela nada 3 largos sin detenerse. Y yo vivo en este departamento de la colonia Mitras con Renata, con las plantas del balcón y las videollamadas de los miércoles y los domingos, aprendiendo a cargar con lo que hice sin buscar una salida que sé que no existe. Eso es todo lo que soy hoy. Un nombre, una edad, una profesión que sigo ejerciendo porque tengo que pagar la renta, y una historia que no tiene segunda parte feliz. Solo esta. La de una mujer que tuvo todo lo que necesitaba y decidió destruirlo, y que vive ahora con las consecuencias de esa decisión de manera permanente e irreversible. Si pudiera volver atrás, no iría al Café Tiziano. No respondería el primer mensaje. No abriría la puerta del departamento de obispado. Haría cualquier cosa diferente a lo que hice. Pero no puedo. Y eso es exactamente lo que me merezco. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que merece una segunda oportunidad? Yo creo que no. Dale like si llegaste hasta aquí y suscríbete para recibir nuevas historias cada semana. Hasta la próxima.